La tapa del día nos indica que arrancamos el 2019 en unos días, en unas pocas horas, con muchos aumentos. Sí, el último anuncio de gobierno fue ayer. Aumenta todo, transporte, el año que viene. Transporte, todo tipo de transporte, colectivos, trenes, subte. Aumenta la luz, aumenta el gas. ¿Y el sueldo? Todo fue anunciado en pocas horas de diferencia, todo en un jueves de aumento. Sí, como para que tomemos conciencia de lo que nos espera, vamos a hablar con un especialista en el tema. Marcelo López Macía está con Ismael Bermúdez. Ismael, Marcelo, ¿cómo están? Paulo Cablan y Zaira, los saludamos. Zaira, Paulo, buen día. Ismael, otra vez un 28 de diciembre, como ocurrió el año pasado, llegan las malas noticias. ¿Por qué esta época del año? Bueno, en primer lugar porque ya está acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes vieron, todos le hemos leído el informe de la semana pasada. El Fondo Monetario Internacional dijo: aumenten las tarifas y contengan cualquier aumento de salarios. Y lógicamente, como Argentina tiene un programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, por el cual, digamos, le está dando desembolsos de dólares, es el único que hoy por hoy le presta a la Argentina, el gobierno tiene que cumplir a rajatablas con lo que le está planteando el Fondo Monetario Internacional, y por eso aparecen estos aumentos tan importantes en los servicios públicos. Son aumentos para el primer cuatrimestre. ¿Por qué motivo? Porque ya arranca en enero un cronograma progresivo de aumento de las tarifas del transporte público, como recién bien se explicó, y además tenemos el aumento del precio de la luz y del gas, que, digamos, se van a disparar más adelante, pero que básicamente son aumentos semestrales, con lo cual no hay que descartar que más adelante, aunque el gobierno quiera postergar esto para después de las elecciones, posiblemente el hecho de que el dólar sigue subiendo y además se está disparando la inflación, es muy probable que este no sea el único aumento del 2019, sino que también tengamos aumentos posteriores después del primer cuatrimestre. Ismael, el gobierno fijó en el presupuesto un aumento de la inflación del 23% para todo el año. ¿Estos aumentos ya la superan? No, estos aumentos le incorporan por lo menos 5 puntos a la inflación prevista. La inflación prevista por el gobierno punta a punta es del 23%, pero ya las consultoras privadas, en el momento que el gobierno dijo el año próximo va a ser del 23%, ellos estaban evaluando un 29%. Si esto al mismo tiempo le agrega 4 o 5 puntos a la inflación estimada, y bueno, ya podemos decir que el año 2019 vamos a tener una inflación por encima del 30%, con salarios que el gobierno quiere que se cumpla la pauta del 23%, por lo tanto, si esto se mantiene así, vamos a tener efectivamente una nueva caída del salario real, del poder adquisitivo de la gente, tanto asalariados, cuentapropistas o como jubilados, muy pero muy importante. Bueno, están las otras incógnitas: qué va a pasar con el valor del dólar, qué va a pasar con el resto de los precios de la economía, porque cuidado, estos solamente son los servicios públicos, pero ha habido aumentos muy importantes. Recientemente hubo aumentos muy fuertes en todo lo que tiene que ver con peajes en las autopistas y en las rutas. Hay aumentos muy fuertes, ha habido en diciembre aumentos muy fuertes todavía en el rubro alimentos, con lo cual ya es un hecho que cerramos este año con una inflación 47,5 o 48%, pero con una inflación de la canasta de consumo de la gente de menores recursos, fundamentalmente la gente que vive por debajo de la línea de pobreza, según el INDEC, de arriba del 57%. Entonces, tenemos un debut. Lamentablemente todos estábamos esperando un mejor 2019, pero los anuncios de ayer, que van a impactar rápidamente a comienzos del año, nos están mostrando que las cosas no van a ser tal cual lo deseamos, sino mucho más complicadas. ¿No se escucha, Ismael? Sí. Damián lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. La consulta es la ¿Qué siguiente. tal? Buen día. Buen día. No podemos hacer futurismo, evidentemente, ¿no? Pero el miedo de todos los consumidores, todos los que vivimos en este país, es decir, ¿hasta cuánto? No hasta cuándo. ¿Hasta cuánto va a aumentar la luz? ¿Hasta cuánto puede llegar a aumentar el gas? ¿Hasta cuánto el combustible? ¿Hasta cuánto? Bueno, el gran tema es lo siguiente: prácticamente esas tarifas están dolarizadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el precio del dólar sigue subiendo,
vamos a tener la desagradable noticia de que vamos a tener nuevos aumentos en los servicios públicos. Miren ustedes lo que pasó este año. A partir de abril, especialmente, con la disparada del dólar, hubo un fuerte aumento de todas las tarifas. Y aún con todo el aumento de las tarifas, el gobierno tuvo que incrementar los subsidios. ¿Por qué motivo? Porque como las tarifas están dolarizadas, y bueno, el gobierno tuvo que transferir más plata a las empresas energéticas, sobre todo, y el transporte, a pesar de que los consumidores estábamos pagando mucho más por el transporte público, por el gas y por la luz. Sí. Entonces, este es el peligro que hay. Con tarifas dolarizadas y salarios y jubilaciones en pesos, apenas el tipo de cambio o el valor del dólar se dispara, se distorsiona el conjunto de la economía y cada vez los que vivimos de pesos, vivimos de nuestro salario, de la jubilación, la distancia entre nuestro bolsillo y las tarifas, especialmente de los servicios públicos, se agranda de manera tan pero tan fuerte que hace muy difícil llegar a fin de mes. Cuidado con esto también, es importante. Por ejemplo, en algunas provincias la tarifa del transporte público aumenta mucho más que en el área metropolitana. Hoy me enteré que en Mendoza la tarifa mínima del transporte público de pasajeros sube ya a partir de la próxima semana un 62%. Miren ustedes lo que estamos hablando y la tarifa mínima del transporte de colectivo, de transporte colectivo, que tiene distancias más pequeñas que las que tenemos acá en la capital federal, va a ser mínimo de 18 pesos. Ismael, perdón, tiene que ver con esto y ya Paulo y Zaira le quieren hacer una pregunta. La oscilación del dólar no se ve reflejado más luego en los productos, en los servicios. Porque entonces, ¿cómo se toma el dólar? ¿Se toma un dólar 40, bajó a 37 y se sigue tomando un dólar a 40? ¿Cómo es la cosa? No, lo que pasa es que bajó de 40 a 37, pero en el año pasó de 18 a ayer cerró a 39.50. O sea, más que se duplicó, aumentó prácticamente un 120%. El valor del dólar. Claro, pero las semanas que baja el dólar no bajan los productos. O sea, si estamos ceñidos al dólar, claro, entonces también tiene que oscilar. No, pero pasa lo siguiente. Ustedes vieron el informe del INDEC que dijo, los precios mayoristas aumentaron 71%, los precios minoristas 48%. Quiere decir que el comerciante recibió la mercadería con un recargo del 71% y pudo repasar al público al 48%, lógicamente esto en promedio. Claro. Ahora ese comerciante, además de recibir la mercadería al 71%, le llegó la luz y el gas mucho más caro. Está perdiendo un 30 y pico por ciento. Paga sueldos más bajos. Claro, Por lo tanto, hay inclusive, especialmente, claro, salvo aquel que tiene un manejo monopólico o semimonopólico de su cadena de comercialización, claro, que tiene especialmente propios. El pequeño comercio, los propios o que tiene, digamos, un monopolio muy importante en la comercialización de sus productos, ese lógicamente puede remarcar más. Ahora, el pequeño comercio, el pequeño fabricante, etcétera, no, ha recibido toda esta descarga de aumento de los precios mayoristas, de aumento del valor del dólar y aumento de las tarifas, de aquellas cosas que, bueno, la electricidad y el gas que él utiliza en su propio negocio, y bueno, tenemos esta presión inflacionaria mayor al 48% que hemos tenido de inflación en el curso de este año. Ahora, Ismael, si están los servicios dolarizados, evidentemente en un país que vivimos en pesos, que cobramos en pesos, tenemos que mirar todo el tiempo el dólar, porque realmente suena llamativo que uno le sobran 100 pesos, 1000 pesos del sueldo y piensa en comprar dólares. ¿No? Si tenés suerte y si no, tenés que pedir prestado porque no llegas a fin de mes. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Toda la vida va a ser así, que va a ser un país en pesos que va a mirar siempre el dólar? Porque evidentemente nuestros sueldos, si los pasamos a dólares, no son nada, pero después los servicios los pagamos en dólares. Mira, te doy un dato que dio ayer a conocer el INDEC que me impactó muchísimo. ¿Cuánto aumentó la plata en dólares de los argentinos fuera del sistema o fuera del país? En el último año aumentó en 36.000 millones de dólares.
Eso ha sido lo que se llama salida de capitales o fuga de capitales. La gente se dolarizó, las grandes empresas se dolarizaron, los grandes fondos se dolarizaron y retiraron ese dinero del sistema o directamente lo mandaron al exterior, y por eso creció la tenencia de activos de los argentinos, digo en general de todos los argentinos, tanto aquel que tiene un pequeño ahorro como de las grandes fortunas en el exterior. A esto se agrava ahora con este impuesto a la renta financiera. Esto es muy, pero muy grave. Si vos hiciste un plazo fijo en pesos de 150.000 pesos en adelante, vas a pagar impuesto a la renta financiera. Si ese plazo fijo, en lugar de haberlo hecho en pesos, lo hiciste en dólares, no pagás impuesto a la renta financiera. Es una locura. Claro, bueno, O sea, se penaliza, menor se igual. castiga a aquel que hizo el... O sea, el que ¿Cómo? pensó en El el interés, país... perdón, pero el Sí. interés es mucho menor en dólares, el plazo fijo, que Sí, en pero pesos. te lleva. Digo, no es para justificarlo, Sí, pero aclaro el que eso. confió ¿sí? en el país, pese No, a no, todo, no, no, y pero- apostó no, en pesos, no, no, le no. cobran. No, pasa lo siguiente. La tasa de interés en dólares, lógicamente, es menor que la tasa de interés en pesos. Claro. Pero si vos tenías 10.000 pesos, 10.000 dólares en diciembre del año pasado, lo multiplicabas por 18 para llevarlo a pesos. 180.000 Hoy esos pesos. 10.000 dólares lo multiplicás por cuánto... Claro, ¿y hoy cuánto te da eso? Casi Te da 400.000 400.000. Ahora igual Quiere no... decir que vos tenés 120.000, Claro. perdón, tenés 120.000 pesos más y no pagás impuesto a la renta financiera. Claro, pero esa En es una cambio, decisión del si Estado, vos ¿no? esos 100... Eso es una decisión del Estado. Digo, no podemos culpar al pequeño rista que se quiere No, cuidar al revés, y compra al los revés. dólares, ¿no? Al revés, Bueno, por sí. eso, o sea, si yo esos 10.000 No, al dólares... revés, estoy al revés, disculpen. Sí, se Al entendió revés, perfecto. esto es una decisión del gobierno que penaliza, castiga a aquel que ahorró en pesos Por eso. y premia a aquel que ahorró en dólares. Y O sea- después se quejan de que la gente busca Se va al dólar. dolarizarse. O sea, la Obviamente. lección que nos da el gobierno Es es lógico. ahorren en dólares, evidentemente, porque si yo esos 10.000 dólares Exacto, hace ese es un el año mensaje. eran 180.000 pesos y dije, no, ¿sabes qué? Confío en el país, los deposito y hago un plazo fijo de 180, hoy perdí 120.000 pesos. Perdón, pero lo Esto que le puede- quiero decir, esto- perdón, pero para cerrar, porque parece que no habíamos entendido. Lo que estoy diciendo yo, que tampoco podemos culpar al ahorrista que para cubrirse las espaldas hace un plazo fijo en dólares. Y no. ¿Para qué hay que culpar al Estado, no al ahorrista? Claro. Exactamente eso Claro. es lo que estoy diciendo. El mensaje del gobierno con este impuesto que votó el Congreso, hay que decirlo, lo votó el Congreso, Claro. no solamente, digamos, ahora lo reglamentó el Poder Ejecutivo, pero castiga el ahorro en pesos y premia a aquel que se dolarizó. Que cree en el país. Entonces claro, esto que es un cree en su absurdo. moneda. Sí, sí, Esto es un totalmente. absurdo. Yo creo que en forma urgente el Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo deberían modificar esta disposición, porque lo que están diciendo para el 2019, lógicamente con la Ahorren en experiencia dólares. esta del Van a desaparecer 2018, los plazos fijos en pesos. Ahorren entonces. dólares. Claro. Te conviene más Y bueno, la gente va a tender a no hacerlos. Ismael, Exactamente. Ese es muchas el veces- peligro que tiene. Sí. Cada aumento, Paulo Cablan lo saluda, cada aumento de servicios que aparece, se dice que hay un tema de subsidio que hay que ir achicándolo, que vivimos en un país, lo que es cierto, en un país subsidiado y que las cuentas no cierran. ¿Estos aumentos Exacto. achican el subsidio o solo van corriendo detrás de la inflación? Miren, vamos a ver lo que pasó en el 2018. La cuenta de subsidios aumentó. ¿Por Se nos qué achica. motivo? Porque como están dolarizados, no, porque al estar dolarizadas, el problema que hay es que aumentó muchísimo El y con subsidio. todo el aumento de las tarifas tuvo que haber un aumento de los subsidios. El gobierno corre detrás de la pelota, no es que se adelanta a la pelota, está corriendo detrás de la pelota y los perjudicados somos todos nosotros los Sí, siempre pagamos los consumidores platos que rotos por ese nosotros. motivo, como es lógico, porque como nuestro sueldo se achica, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a restringir cosas. Y bueno, y el consumo cae. Al caer el consumo, ustedes vieron el informe de ayer del INDEC, que en octubre la actividad económica cayó el 4%. Sí. ¿Dónde cayó más? Industria, construcción y sobre todo en el comercio. En el comercio cayó 11,3%. Lo que ocupa Esto empleados. Es caída directa del consumo. Y son Y que al mismo actividades tiempo- que ocupan muchos empleados.
Sí, lógico. Ustedes vieron el informe que dio el miércoles la Secretaría de Trabajo, que se achicó en 119.500 trabajadores en blanco en el curso de un año. Hoy hay 119.500 ocupados en blanco menos que un año atrás. Claro. Entonces, si hay menos gente ocupada y si al mismo tiempo el salario se achica y hubo un aumento de 170.000 desocupados según el INDEC en un año, y bueno, es lógico que el consumo tenga que caer, pero si cae el consumo, cae también la actividad económica, cae la producción. Claro, cae y esto, todo. en lugar de ser un círculo virtuoso, claro, es un círculo vicioso que se retroalimenta. Es un dominó. Y cada vez estamos dando un paso hacia atrás. Exactamente. Ismael, usted que lleva tantos años cubriendo temas Sí. económicos durante varios gobiernos, el hecho de que se hayan anunciado tantos aumentos juntos, un solo día y un año antes, porque falta para 2019, porque la mayoría de los aumentos son a partir de marzo, ¿no? ¿Es usual? No, ya en enero, perdón. Ya en enero hay los primeros, pero los más ya fuertes. en enero está el aumento... El 12 de enero. Sí, pero No, los el más aumento fuertes. del transporte público es muy, pero muy fuerte. Pero esto es usual que se hace que se ha hecho antes, se ha hecho otras veces, o es medio novedoso. En un solo día todos los aumentos y en el año que se cierra. Bueno, acá hay también alguna especie de apuesta electoral, una especulación electoral. El gobierno dice, anuncio ahora aumentos que se van a aplicar en el curso de todo el primer cuatrimestre para ver si no tengo que hacer nuevos anuncios antes de las elecciones que nos vamos a irriten olvidar. o produzcan mal humor. Claro. Claro, igual pero pasa lo ese siguiente, es el un tema de la gobierno- frazada corta, ¿no? Porque Claro. yo me voy a enojar en marzo, abril, el segundo o tercer aumento. Sí, sí, sí. Y aparte nadie te va a Sí, sí, aumentar cuando en lleguen ese los interín el aumentos. sueldo. O sea, es lo mismo. Entendemos que el hecho de que sea paulatino parece que es menos doloroso, pero la realidad es que a la persona que no le va a aumentar el sueldo hasta el año siguiente o el semestre siguiente, que le aumenten en enero o en febrero o en Claro. marzo, se sigue acumulando y es lo mismo. Claro, y haciendo una especie de radiografía de lo que está sucediendo en esta escalada de aumentos sin cesar, que no sabemos de dónde sacar plata para pagar los servicios y para poder sobrevivir. Y parece que no tenemos un derecho a tomarnos vacaciones, porque ya ayer hablamos de lo que nos podría llegar a costar irnos una semana de vacaciones. Una familia tipo que ha trabajado durante todo el año, se ha estresado con todo esto que nos ha pasado económica y socialmente, ¿no? Pregunto, ¿esto es una decisión interna? ¿Hay presión de afuera? Porque también sabemos que en otros países como Estados Unidos, como en Europa, han aumentado las cosas en euros, en dólares. ¿Es mundial lo que está sucediendo y nosotros estamos recibiendo la peor parte del coletazo? Sí, evidentemente hay una situación internacional muy complicada. Ustedes vieron que se habló mucho aquí de la reunión del G20, pero la guerra comercial entre China y Estados Unidos continúa. Los desacuerdos con la Unión Europea continúan y ahora se agregó esta pelea de Donald Trump con el presidente de la Reserva Federal, que sería el Banco Central de Estados Unidos, por la suba de la tasa de interés. Eso nos pega mucho más a nosotros que al resto del mundo porque, lógicamente, tenemos una economía muy, pero muy frágil, con enormes déficits, con muchas incertidumbres sobre la capacidad de pago de la Argentina respecto de las deudas crecientes que ha tomado, y ese es otro de los motivos que ha llevado este aumento tan fuerte del riesgo país, que significa básicamente que si Argentina quiere colocar deuda o tomar préstamos en los mercados internacionales, tiene que pagar una tasa de interés 8 puntos por arriba de la tasa media de interés, con lo cual inhabilita al país, tanto al gobierno como a las empresas argentinas, de tomar ese préstamo. Claro. ¿Por qué motivo? Porque es una tasa de interés prácticamente impagable y por ese motivo inclusive el propio gobierno tomó la decisión de postergar todos estos anuncios de los proyectos públicos privados porque como son muy onerosos y se requiere crédito internacional, si se toma a tasas del 11 o 12% en dólares por año, prácticamente inviabiliza la realización de esos proyectos que podrían dinamizar un poco la economía. O sea que también el frente externo nos perjudica y nos castiga más, pero nos castiga más porque somos más débiles como economía y porque la política económica está fuertemente cuestionada en el país y en el exterior,
y la mejor demostración es que el valor de los títulos públicos de la Argentina en el exterior, en lugar de subir de valor, están cayendo y llevan a este riesgo país prácticamente a niveles altísimos de los más elevados del mundo. Ismael, la verdad que tu claridad y tu veracidad nos pone la piel de gallina. Igual te la agradecemos, porque la gente entiende perfectamente lo que estás contando, lo que sabés, y un poquitito nos asusta. La verdad que estamos en esta situación y hay que enfrentarla, porque hay que enfrentarla, como hemos enfrentado muchas etapas de la economía, 89, 90, el 2001. Pero estamos en una etapa bastante complicada donde no entendemos por qué pagamos la luz lo que pagamos, que evidentemente debe haber un trasfondo y lo tenemos que pagar sí o sí porque vivimos del servicio, lo que nos queda claro... A ver, Paulo, es que, va a ser la parte más graciosa de este final. No. Lo que nos queda claro es que los aumentos de precio van en paralelo al amor y al cariño. Sí. Pueden llegar hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Muchas gracias. Puede pasar cualquier cosa, gracias. Ismael Bermúdez, como dijo Damián, siempre tan claro. Feliz año y gracias Marcelo López Macía. También Marcelo, feliz año, Marce. Si no volvemos a charlar en el día de hoy, nos hablamos de vuelta el lunes o martes. Un saludo muy grande. Bueno.